Pueden tomar asiento, hermanos. Les pido que me acompañen a Hechos capítulo 2. Han sido ya 3 semanas donde hemos estado hablando del contexto acerca de Pentecostés. Y hoy día sí vamos a llegar a comenzar a leer el pasaje ya en sí para estudiarlo. ¿Qué aconteció en el día de Pentecostés? ¿Qué significa Pentecostés, hermanos? ¿Qué significó para Israel? ¿Qué debe significar para Israel y para nosotros? Para ello, hermanos, debemos siempre recordar el contexto de esto que se conoce aquí como Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, lo que ocurrió aquí. Si no conocemos bien el contexto, hermanos, este pasaje se convierte solamente en una experiencia sobrenatural que después no se sabe interpretar bien ni aplicar bien. Y fíjense que este pasaje es el que abre las puertas, no porque la Biblia tenga un problema, sino por el mal entendimiento o limitado entendimiento de este pasaje, a muchas creencias y muchas prácticas que hay hoy en día en la iglesia cristiana, usándose como base, como excusa, lo que ocurre aquí en Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. O sea que este es un pasaje muy, muy importante. Y cuando hablamos del contexto, permítame tomar unos minutos, pero quiero que lo tenga presente y más en beneficio de hermanos, de hermanas que no han estado presentes antes. Primero, siempre recuerda que el significado central de Pentecostés se da por los logros de la obra redentora de Cristo. Hermanos, la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor es tan glorioso. Todavía nosotros recién estamos como comenzando a ver cuán grande es esta obra que hizo Cristo. Es tan grande que para que usted fíjese dónde usted pone a Cristo. Cristo, en su obra redentora, usted dice, no, Él es digno de gloria, Él es digno de alabanza. Como persona, como cristiano, usted le va a dar cierta, digamos, importancia, valor y significado. Pero miren cómo la obra de Cristo es realmente tan gloriosa, eternamente más grande de lo que nosotros nos imaginamos, que el Padre le exaltó hasta lo sumo. O sea, lo que para ti Cristo pudiera significar, y yo confío que signifique tu vida, como cantábamos, y signifique mucho, esto todavía es nada comparado con lo que para el Padre significa, al punto que lo exaltó por encima de toda la creación, que Él ya era digno, lo volvió a la gloria, pero le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, la obra de Cristo, los logros de Cristo son tan profundos, tan poderosos, que eso abre de nuevo la puerta a que Dios pueda volver a tener comunión y morar con nosotros, con el hombre, que había sido echado del huerto del Edén por su pecado, pero el hombre antes estaba en la presencia de Dios, antes del pecado. Y por causa de nuestro pecado, Dios no podía tener comunión con nosotros, ni cercanía, hermanos, si pudiera usar esta expresión, ni a 1000 años luz, porque Dios es santo. Y no es solamente que Dios le dio un ataque de enojo y nos echó afuera. La actitud del hombre, la disposición del hombre contra Dios, hace que el hombre odie a Dios, deteste a Dios, al Dios de las Escrituras. Todo el mundo ama al Dios de su imaginación. Todo el mundo ama a ese Dios. Pero el Dios de las Escrituras, santo, justo, esa es otra cosa. Entonces, este logro glorioso de Cristo hace que Dios venga a morar con nosotros, y Dios nos da, en la tipología del Antiguo Testamento, nos muestra cómo Él moró en el tabernáculo, en el templo, pero ahora Él mora en nosotros. Él mora en su pueblo. La iglesia es el templo del Dios viviente. Somos la casa de Dios, Dios mora con nosotros, y eso es algo inmedible y para agradecer eternamente. El otro aspecto del contexto que debemos recordar, que hemos predicado en las semanas pasadas, tiene que ver con la tipología.
Es decir, cómo Dios mismo anuncia de esto que ocurre en Pentecostés, tipológicamente en Levítico 23 con la fiesta de la semana, o Shavuot, como le llaman en hebreo, que en el griego es Pentecostés. En esa fiesta, la parte más importante tenían que ver con sacrificios que se ofrecían. Era la fiesta de las cosechas porque se presentaba a Dios el fruto, el trigo, ya cuando se cosechaba, y panes con levadura, 2 panes con levadura. Pero la parte central tenía que ver con la ofrenda de holocausto que se le daba a Dios. Y hemos dicho, el holocausto es la ofrenda que solo se mataba para traer digamos, agradar a Dios. No era por un pecado, el holocausto era solo, se consumía por completo. Se tenía que quemar por completo. Y es solo una ofrenda para Dios. Así, el sacrificio de Cristo es el único sacrificio que ha sido una ofrenda agradable al Padre. A propósito, tengamos cuidado con canciones que cantamos a veces, donde le decimos a Dios como que quiero ser una ofrenda de olor grato. Yo entiendo el sentido cuando uno quiere agradar a Dios, pero no perdamos de vista que la ofrenda perfecta, de agrado perfecto, ya vivió y se ofreció al Padre, y ese es Jesucristo. Ahora, hermanos, para el holocausto se ofrecían 7 corderos, un becerro y 2 carneros. También se presentaba ofrenda de expiación, que implica el cubrir los pecados. O sea, porque en Cristo no solamente se agrada al Padre, que es lo más importante, sino también se perdona nuestros pecados. También se ofrecía una ofrenda de paz, 2 corderos de 1 año, porque Cristo también es quien logra la paz con Dios. Y de nuevo, junto con ellos se presentaba trigo, una cosecha y panes con levadura, lo cual decíamos es raro, pero que en el orden de la tipología todos recordamos que primero viene la Pascua, que nos habla del sacrificio de Cristo, luego viene la fiesta de las primicias, que nos habla de la resurrección de Cristo, y en ese orden viene después la fiesta de Pentecostés, que es, digamos, el resultado de esa resurrección, de esas primicias, en una cosecha que se presenta a Dios y que hemos dicho que representa aún a los mismos discípulos que se presentan como el resultado de la vida de Cristo sacrificada por nosotros y el trabajo de Cristo en ellos. Aunque se presentan y se consagran ellos a Dios, pero todos sabemos que los apóstoles todavía tenían un poquito de levadura, es decir, no eran perfectos. Y particularmente en Pedro vamos a ver esa imperfección posterior a Pentecostés. Pero son vidas consagradas. Todos nosotros somos llamados a consagrarnos a Dios, pero hasta el último día de nuestra vida aquí en la tierra todavía hay pecado, hay imperfección en nosotros y tienes que estar vigilante. Pero ya por Cristo, por su sacrificio redentor, por su resurrección, por la obra que Él ha hecho en nosotros, ya hemos sido presentados a Dios como vivos de entre los muertos. Tercero, dentro del contexto, no pierda de vista, ahorita que vamos a leer Hechos 2, la escatología de este pasaje, porque se nos describe ello en el libro de Joel. En Joel se nos da el contexto histórico en el cual el Espíritu Santo iba a venir. Y Joel comienza hablándole al pueblo del castigo de Dios en sus cosechas. Sus cosechas están siendo consumidas por plagas, porque están en pecado. Y ahí vemos la analogía, porque la fiesta de Pentecostés es la fiesta de las cosechas que se presentaba a Dios. Y Joel habla de cómo sus cosechas están siendo castigadas por Dios. Lo cual en nuestra mentalidad no nos afecta mucho, porque nosotros al comer, nosotros vamos al supermercado. Y no nos ponemos a relacionar que lo que está en el supermercado para comer fue cosechado por alguien. Pero en ese tiempo la gente, cuando tú le hablabas de las cosechas y había daño en sus cosechas, ese era su sustento. Eso podía significar todo un año de hambre o más todavía. O sea que era una cosa bien trágica. Y Dios
También les anuncian es en el capítulo 1 de Joel, en el capítulo 2 de Joel, les habla de que viene un ejército invasor a destruirlos. Gente que ellos no conocían. En ese mismo capítulo 2, más adelante, en el verso 12, les llama al arrepentimiento, entre el verso 12 y 17. Los llama a arrepentirse. Y les promete Dios que si se arrepienten los va a perdonar y restaurar. Va a restaurar aún todo el daño de las cosechas. Y cuando Dios está haciendo esa promesa de que va a restaurar, de pronto, como si fuera una interrupción de la secuencia de lo que se está diciendo, dice, y yo voy a derramar mi espíritu, le dice a Joel. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y ahí al final del capítulo 2, habla inmediatamente que habla del derramar del espíritu, habla de señales escatológicas de juicio de Dios. Es interesante porque les está hablando, llamando al arrepentimiento, que va a restaurar todo, pero es como si Dios supiera que no va a pasar eso. Y Dios entonces es diciendo, voy a enviar mi espíritu. Y el capítulo 2 termina hablando de salvar a un remanente, que es un grupo pequeño. Y ese derramamiento del Espíritu Santo se da en medio de señales escatológicas de juicio de Dios. Todo, lo cual ya hemos estudiado, por eso no estamos yendo de nuevo al pasaje. Y después de esas señales escatológicas contra Israel, que lo vamos a leer aquí ahorita porque Pedro las menciona, Dios, la palabra ahí en Joel habla de castigar Dios a todas las naciones. Y Joel termina de una manera muy preciosa hablando de reunir a su pueblo en lo que se debe de entender que es la Nueva Jerusalén. Hermanos, Hechos capítulo 2, Pentecostés tiene que ver entonces, tiene un contexto escatológico en el tiempo, en la historia de la redención. Y Pentecostés entonces también nos habla del cumplimiento del pacto de Dios que Él quería bendecir a todas las naciones, a todas las familias de la tierra. Ese pacto comienza con Adán, porque cuando Él crea a Adán y a Eva los bendice y les dice fructificaos, los bendice. ¿Se acuerdan? Génesis 1:26. Y los bendijo Dios. Qué tremendo es este Dios. Dios no necesita de nada ni de nadie de nosotros. En Adán y Eva toda la humanidad iba a ser bendecida. Iban a fructificar, multiplicarse, llenar la tierra y administrarla, sojuzgarla. Pero el pecado echó todo eso a perder. Pero luego, tiempo después, Él hace un pacto con Abraham. Y es como una continuación. Hermanos, los pactos de Dios que vemos en las Escrituras no son cosas separadas que Dios hace con uno, con otro. Es toda una secuencia, una armonía que nos habla de quién es Dios, de su carácter, de su amor, de su propósito bondadoso con los hombres. Y Abraham le dice que en él y en su simiente iba a bendecir a todas las familias y todas las naciones de la tierra. Y ese pacto se lo reitera a Isaac y después a Jacob. Y también le promete que va a ser de él una nación. Y entonces, con esa nación que sale de Abraham, hace un pacto, lo quiere bendecir conforme al pacto de bendición que Dios hizo con Abraham, que fue su intención desde Adán. Pero ahí en el monte Sinaí se dan los detalles del pacto. Israel le dice a Dios, todo lo que Jehová diga haremos. Y ya sabemos que eso no fue así. Que Israel tuvo periodos muy preciosos de avivamiento, de consagración. Generalmente cuando tuvo líderes, desde como Moisés, como Josué, profetas, reyes piadosos, en el caso de las tribus del sur, tuvieron periodos de avivamiento muy preciosos, pero también tuvieron periodos de apostasía muy terribles. Entonces Dios desde el antiguo, aún en vigencia del antiguo pacto, Él ya anunció un nuevo pacto con la simiente de Abraham. Y como decía Isaías,
con mi siervo, con mi escogido. Eso ya lo hemos estudiado, por eso no. Pero recuerden que este es el nuevo pacto, donde Dios dice, da a entender que el antiguo pacto falló no porque la ley fallara, la ley es santa. Es por tu carne, por mi carne, por nuestra naturaleza caída. Entonces Dios lo que va a hacer es enviar su espíritu, como vimos que dice Jeremías 31, Ezequiel 36 y otros pasajes, y va a cambiar el corazón del hombre, de ser de piedra a ser de carne. Y va a poner su espíritu en nosotros, y Dios va a hacer que andemos en sus caminos. Tremendo Dios. Y usted cree, y no digo usted como cada uno de ustedes, pero la gente cree que si son cristianos es por su decisión, o porque le estoy haciendo el favor a Dios. Yo, como dicen algunos, hazlo a Jesús Señor de tu vida. Hazlo a Jesús Señor. Él necesita tu permiso. Si Él necesita tu permiso, y en Ezequiel 36 claramente Dios dice, todo esto voy a hacer por causa de mi nombre, porque mi nombre está siendo blasfemado, porque cuando el pueblo se comporta como no debe, las naciones hablan mal del pueblo y del Dios que ellos representan. Y Dios lo hace todo para su gloria. Y aquí vemos el Espíritu Santo entonces viniendo y va a cumplir, va a efectuar lo que Dios anuncia en el antiguo pacto acerca de un nuevo pacto, que Cristo lo cumple en su muerte. Por eso en la Santa Cena, o en las últimas cenas, que el Señor con sus discípulos les dijo, bebed en cuanto al vino, esta es la sangre del nuevo pacto. Con su muerte, con su sacrificio, se inaugura el nuevo pacto. Y la venida del Espíritu Santo, 50 días después, lo hace eficaz. Y vemos la eficacia aún en sus discípulos, porque recuerden que semanas atrás nomás Pedro venía negando al Señor. Y todos ellos se fueron a sus trabajos después de la muerte del Señor, como diciendo, ya esto se acabó. Pero el Espíritu Santo hizo algo en ellos que va más allá de tu voluntad, de tu temperamento, de tu decisión. Hizo un cambio en ellos, que nosotros mismos vemos la diferencia, ¿o no? Porque una cosa es el Pedro que está negando al Señor, pero que el Pedro que se levanta aquí. Es la misma persona, no me malinterpreten. Pero hay alguien que obró en su corazón, que hace que ese Pedro se levante con un coraje, una valentía que él no tenía. Y por eso Pedro nos representa a todos nosotros. Pues también todos nosotros prometemos grandes cosas, pero solo el Espíritu de Dios puede hacer que seamos lo que Dios quiere que seamos. Y por eso cuando hay ese debate entre, primero el que hubo de verdad entre Pelagio y Agustín, etcétera, es cierto lo que decía Agustín, de orarle a Dios, de que Él nos mande, pero también que Él logre en nosotros, haga en nosotros, que lo hagamos. Porque nosotros mismos no podemos. Entonces, Pentecostés, su contexto es el cumplimiento del nuevo pacto, una transformación. Por eso la palabra de Dios nos enseña que la labor, el trabajo del Espíritu Santo es regenerar. Nadie puede ser cambiado si no el Espíritu lo regenera, si lo cambia, si lo hace nacer de nuevo. Y entonces por el Evangelio el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y lo que vemos en Pentecostés ya no es solo el morar, sino el llenar a los hombres, a su pueblo, a los suyos, del Espíritu Santo. Esta es la evidencia entonces de la eficacia del nuevo pacto a diferencia del antiguo pacto. Es la eficacia del poder del Espíritu de Dios en nosotros que resucitó a Cristo de entre los muertos y por lo tanto a nosotros también nos ha dado vida nueva y nos da el poder para vencer al pecado que aún mora en nosotros. Y nos da una valentía y una fortaleza que nosotros normalmente no debiéramos tener. El día viernes que estábamos en la oración, que nos conectamos para orar juntos, y recordaba realmente, hermanos, entre ustedes, varios de ustedes, en mi caso también, situaciones del año pasado, algunos que han pasado por
situaciones de enfermedad, de dolor, pero indescriptible. Acá tenemos la hermana Lupe, Eric, varios de ustedes. Accidentes, situaciones dolorosísimas, difíciles de soportar. Y ver hermanos así, seguir perseverando. Usted dirá, wow, ¿qué tal hermano? No, debemos decir que poderoso es el Espíritu de Dios. Porque si no tuvieran ellos el Espíritu, hubieran renunciado. Y por eso hacen mal las iglesias en predicar un supuesto evangelio o dar un mensaje de que en Dios todo se va a ir bien. Y que todo va a ser bondad y que todo se va a arreglar, que no vas a pasar penas ni preocupaciones. Peor aún cuando se le dice a la gente que tú puedes cambiar la realidad, tu realidad, proclamando, profetizando. Porque no, al contrario, Dios nos va a hacer pasar por prueba para demostrar lo poderoso que es Él. Lo poderoso que es Él para que cuando de pronto pierdes a un ser querido de una manera insospechada, inesperada, no dejas de creer, sino que sigues creyendo en Dios y dándole gracias cuando otros están abandonando. O cuando otros dicen, mejor me rindo, muchas dificultades. No, hermano, en Josué y en Caleb había otro espíritu, que mientras todos los demás estaban desanimados y decían, volvamos atrás, y ellos decían, no, vamos, conquistemos la tierra. Había otro espíritu en ellos, el Espíritu de Dios, que les daba una valentía, una certeza que no es normal. La gente normalmente dice, o me cambian las circunstancias, y si no, me quejo y me voy para atrás. Pero cantidad de iglesias que hoy en día están predicando, todo te tiene que salir bien. ¿Eso nos prometió Cristo, hermano? A ver, ¿quién me muestra un pasaje de la Escritura donde Dios te promete que nunca te va a pasar dificultades ni problemas? Pero yo sé que ahorita estoy asustando a algunos. Y algunos dicen, uy, ya, ¿para qué me metí en esta fe? Pero a nadie Dios le ha prometido nada. Y al contrario, Cristo cuando le están siguiendo y las intenciones de la gente es comer él mismo volteó a la gente y le dijo, el que me quiere seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y le dice lo que le va a pasar. En su casa de pronto va a ser rechazado. Miren qué manera de animar el Señor a sus discípulos. En Mateo 24, cuando les habla de que serán perseguidos por causa de su nombre. Pero en ese momento, si en el momento que el Señor les dijo eso, si los hubieran perseguido, todos ellos se hubieran abandonado, como pasó después. Dios no estaba contando con el poder de Pedro ni de Juan. Dios dijo, estos no, se los digo, pero se los dijo el Señor, pero Dios estaba contando con el poder de su Santo Espíritu. Ahora, hermanos, si me acompañan, vamos a leer Hechos, no crean que me he olvidado, pero en 1 Corintios capítulo 1. Primera de Corintios 1. Es una introducción muy larga. En homilética no se deben hacer introducciones tan largas, pero ya desaprobé la materia. Ya la introducción más bien parece la prédica. Pero si no se entiende este contexto, hermano, de nuevo, agarramos Pentecostés y estamos perdidos en el espacio. Y se comienza a hacer con Pentecostés tantas cosas que no es el propósito de Dios. 1 Corintios 1, ¿qué dice el verso 22? Porque los judíos piden ¿qué? ¿Qué piden? Señales. ¿Y los griegos buscan qué? Hermanos, y Pentecostés cuando ocurre en Hechos capítulo 2, ¿dónde ocurre? En Jerusalén. ¿A quién? ¿Qué nación? Israel. ¿Qué buscaban? ¿Qué buscan? Lo está diciendo un judío, no está diciéndolo un gentil de un judío. Lo está diciendo un judío, Pablo, Saulo, ¿no? Y él está diciendo, los judíos buscamos señales, en otras palabras, buscan señales que digan, esto es Dios. Normalmente se entiende señales por milagros. Y sí, también parte de las señales son milagros sobrenaturales que Cristo
hizo cuando estuvo aquí en el mundo, y los apóstoles también Dios les concedió que hicieran en ese tiempo. Pero las señales no son solamente milagros, las señales hablan de actos sobrenaturales que les digan, esto es Dios. ¿Por qué? Porque Israel, hermano, hasta el día de hoy, es un pueblo muy enraizado, que en señales, busca señales, y en Pentecostés Dios se las va a dar. Para que no duden que es Dios quien está haciendo Pentecostés. Israel es un pueblo muy enraizado en su historia. O sea, ellos interpretan su realidad presente y toda teología, toda doctrina de ellos, aunque esté errada o como esté, siempre está enlazada con su historia. O sea, a un judío tú no le puedes hablar algo hoy día de la doctrina, o acerca de Dios, o del Mesías de Jesús. Tú no le puedes hablar sin hablarle y amarrar todo el contexto de la historia del Antiguo Testamento. Porque no solamente no lo va a rechazar, yo creo que en cierta manera está bien que el creyente que le hable a un judío tenga una noción de lo que se hablaba de Cristo desde el Antiguo Testamento. Pero también el israelita está obviamente muy amarrado, atado, entretejido en su tradición oral, que bueno, está escrita obviamente, la tradición de los ancianos, de los rabinos, y en el idioma también, ¿verdad? Y bueno, entonces Dios tiene esto en mente. Cuando ocurre Pentecostés, sabe que es un pueblo que busca señales. Y entremos a ver entonces, ahora sí, en Hechos capítulo 2, ¿qué ocurre en Pentecostés? Cristo murió, digamos, 50 días antes, redondeando, en la Pascua. Cristo resucitó. En la resurrección de Cristo se cumplen las primicias. Pablo interpreta así la resurrección de Cristo. Y a los Corintios en el capítulo 15 dice Cristo las primicias, hablando de su resurrección. Y luego nosotros. Y ahora se va a cumplir la fiesta de Pentecostés. Dice así en el versículo 1 del capítulo 2 de Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esa palabra llegó quiere decir que llegó el día, pero tienen que ver ustedes, hermanos, que en Dios no hay casualidades. No es que hoy día cayó y pasó esto porque pasó, es el día. Por eso la palabra fiestas, nosotros tenemos la traducción en Reina Valera y en español dice las fiestas de Jehová, pero para el judío no es fiesta en sí la palabra, es fecha asignada. Es como cuando uno tiene una fecha, un compromiso, un día en particular, ¿no? Un día señalado, el día señalado de la fiesta. A nosotros la palabra fiesta más nos va a la diversión y al placer, pero para el judío eran fechas asignadas por Dios. Entonces llega el día de Pentecostés, el 50º día después de las primicias. Estaban los discípulos juntos. Ahora fíjense esto, de repente vino ¿de dónde? ¿Qué vino? Un estruendo. Del cielo viene un estruendo. Tremendo es Dios. Porque causa un estruendo. No sabemos de qué tipo, no sabemos qué fue. La semana pasada estábamos en casa y de pronto todos escuchamos un boom, pero poderoso. E inmediatamente en la subdivisión todo el mundo preguntando quién es, qué fue. No sabemos qué tipo de estruendo fue, pero es algo que todo el mundo inmediatamente le llama la atención. Es Dios, viene del cielo, este es algo que viene de Dios. Toda dádiva proviene del Padre, de arriba, toda buena dádiva. Esto viene de Dios mismo, es algo dado de Dios. El Espíritu Santo viene del Padre y del Hijo. Cristo iba a orar al Padre para que le envíe el Espíritu Santo y el mismo Padre dice, yo os enviaré el mismo Cristo, dijo, yo os enviaré otro consolador. Entonces hay un estruendo, ¿ok? Y dice,
como de un viento recio que soplaba, la cual llenó, ¿qué llenó? Toda la casa donde estaban sentados. No se sabe qué casa es. Hay una corriente arqueológica donde hay una casa en Jerusalén, en el lado, el western es el lado oeste del templo, que dicen que esa es la casa donde ocurrió Pentecostés. No les estoy diciendo yo, no tengo pruebas, garantías, y se nota que ha sido una casa demolida y vuelta a construir varias veces. No sabemos qué tipo de casa, exactamente dónde estaba, no creemos que fuera un aposento del templo, definitivamente que esto ocurrió en el templo. Era una casa donde posiblemente solamente estaban los apóstoles, aunque normalmente estaban en el llamado aposento alto orando los apóstoles y el resto de hermanos, como 120 en número, pero aquí no sabemos si era la misma casa o era otra, pero el énfasis está en que ellos estaban unánimes y de pronto hay este viento recio que soplaba y toda la casa fue llena de ese viento. Hermanos, la palabra viento, la palabra Noé, con P al comienzo de Neum, de donde viene Neuma, es el equivalente contemporáneo del Nuevo Testamento a la palabra Ruach del Antiguo Testamento, que habla de viento, o sea, se refiere al viento que sopla, que también significa el aliento cuando uno habla, o el aire que sale de una persona, pero es una palabra muy interesante porque también habla del Espíritu Santo. O sea, es interesante porque no es una ambigüedad en sí, pero en el Antiguo Testamento el Ruach se puede estar refiriendo al Espíritu de Dios, a un viento, y muchas veces es como lo mismo, es como que identificaban lo mismo. Y acuérdense que el mismo Señor Jesús usa esa analogía cuando le habla a Nicodemo y le habla de nacer del Espíritu y de pronto le dice, el viento sopla de donde quiere. Sé que para la mentalidad de ellos un viento pudiera ser solamente viento o pudiera haber un espíritu o más aún, el Espíritu de Dios detrás. ¿Ok? Entonces el viento aquí no es algo casual. El viento se menciona en las Escrituras, el Espíritu de Dios o el Ruach de Dios estaba en las aguas en la creación, en Génesis capítulo 1. En nuestras Biblias se traduce el Espíritu de Dios, pero en el original la palabra es Ruach, es viento, que puede ser para el Espíritu. Acuérdense que fue un viento que secó las aguas del diluvio. Entonces, para un judío, él sabe que hay un viento y que Dios está en ese viento, o que ese viento de pronto solamente representa a Dios, que es Dios en persona, en las aguas de la creación, al secarse las aguas del diluvio. Cuando se abre el mar rojo, si recuerdan, hay un viento que abre las aguas del mar rojo. Y eso, los judíos están conscientes de estos eventos, de estos fenómenos. Fue un viento que trajo codornices a los israelitas en el desierto. Entonces, ¿fue un viento o fue Dios trayéndola? Fueron los dos. Dios a través de un viento. Es un viento, es un soplo que le da vida a los huesos secos en Ezequiel. Este viento viene sobre los discípulos. Ahora, o sea que el viento para ellos es algo, y sobre todo que hay un estruendo, o sea, esto ¿qué pasó? No hay algo, acá está pasando algo. Y las mismas escrituras se nos dice que han sido inspiradas por Dios, habladas por Dios, el aliento, el viento, el hablar de Dios. Ahora, ese viento llena la casa, y cuando llena la casa, fíjense que está haciendo, es una referencia a la palabra llenar, que se usa también cuando la gloria de Dios llenó el tabernáculo, en Éxodo 40, o cuando la gloria de Dios llenó el templo.
Y aquí, ¿qué dice? En el verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. O sea, no solo llenó la casa, sino que los llenó a ellos. Y la idea de llenar es, obviamente, es la presencia y la influencia de Dios en la capacidad que ellos tenían, porque no se puede llenar más de la capacidad que uno tiene. Y por eso la palabra habla de ser llenos del Espíritu Santo constantemente, no como una experiencia mística, sino que hay que crecer en Cristo y el Espíritu Santo aumente la capacidad en nosotros de entender a Cristo, de conocer, de gloriarnos en Él, de estar firmes, de tener madurez. Entonces llenó la casa. Y de pronto en el verso 3 dice, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Nosotros sabemos que esas lenguas son idiomas que se hablaban en ese tiempo, ¿verdad? Porque es lo mismo que dice en el verso 11, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, o sea, es idiomas. Ellos usaban la expresión lengua, todo el Antiguo Testamento, no usaban la palabra idiomas, pero se refiere a idiomas. Aparecieron lenguas repartidas, dice, como de fuego, asentándose sobre cada una de ellas. Si tú eras judío y tú estabas ahí presente y escuchas un viento, tú dices, ¿es un viento o es Dios el que está acá? Y hay un estruendo, hay algo sobrenatural acá. Y ahora ve, hay lenguas, dice, como de fuego. Y debemos recordar que para la mentalidad judía, ellos saben que, por ejemplo, ¿de dónde Dios le habló a Moisés? En Éxodo capítulo 3. ¿De en medio de qué? Y la zarza estaba en fuego, ardía y no se consumía. Ahora, si me acompañan por un momentito a Deuteronomio capítulo 4. Verso 12 dice, y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Aquí se refiere al monte Sinaí. ¿Se dan cuenta por qué en Pentecostés vemos lengua y la relación con el fuego? Porque para la mentalidad judía, Dios había dado la ley en el monte, dice, de en medio del fuego. El monte humeaba, por eso dice eso en Hebreos, se nos dice que el monte humeaba en Hebreos capítulo 12. O sea, donde se dio la ley, estaba la presencia del fuego, había humo. Los israelitas se espantaron. Dice en el verso 12 nuevamente, y habló con vosotros de en medio del fuego, y oísteis la voz de sus palabras, de en medio del fuego. Mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Tremendo. Verso 15, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Entonces el fuego en Pentecostés es como Dios diciéndole a ellos, aquí estoy yo. Les estoy hablando de nuevo, así como hablé con Moisés y con ustedes, con sus antepasados, en el monte Sinaí, de en medio del fuego, ahora yo les estoy hablando por medio de estos hombres. Y la misma experiencia, el fuego es algo especial, donde no ven una imagen, pero sí escuchan la voz, escuchan a Dios. Ahora, en un momento en Israel escucharon la voz de Dios, pero recuerden que ellos mismos le dijeron a Moisés, habla tú con Dios y después tú dinos lo que Dios dice y nosotros obedeceremos. Ellos no se quisieron acercar a Dios. Y entonces cuando ellos no se quisieron acercar, cuando Dios los llamaba, Dios le dijo a Moisés, pon un límite en el monte y que ya no vengan. Yo voy a hablar contigo y tú les dirás mis palabras. Deuteronomio capítulo 5, verso 22 dice, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y la escribió en 2 tablas de piedra
las cuales me dio a mí. Verso 24, y dijiste, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habló al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá, si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, y moriremos. Entonces, ¿qué evento tenía que hacer un judío conexión que estaba presente en el día de Pentecostés? Cuando Dios se apareció en el monte Sinaí y les dio la ley. Ahora, las fiestas de las semanas, hermanos, era la fiesta de las cosechas que se consagraban a Dios. Pero a causa de que también por la fecha en que se celebraba, bueno, ¿cómo decirlo de esta manera? En la tradición judaica rabínica y mucho basado en el libro de Jubileos, la fiesta de Pentecostés para los judíos pasó de ser la fiesta de la semana, su énfasis, la fiesta de las cosechas, pasó a ser una como conmemoración de cuando Dios le dio a ellos la ley en el monte Sinaí. Y eso es hasta el día de hoy. Hace poco acaba de pasar la fiesta de Pentecostés, es que el judaísmo la sigue celebrando. Busquen las páginas, videos de los judíos y van a ver que ellos hacen toda la analogía con el día que se entregó la ley, porque ellos dicen, ese es el día donde Dios hizo pacto con nosotros, y para un judío el pacto es como un matrimonio que Dios hizo con la nación de Israel, y la ley vienen a ser las condiciones de ese matrimonio o de ese pacto. Eso lo piensan hasta el día de hoy. Pablo nos dice, los judíos buscan señales. Y acá ellos están teniendo el viento, fuego, lenguas como de fuego. Y tienen que hacer ellos esa conexión, el fuego, después viene la palabra de Dios. Es como diciendo, Dios está hablando aquí, ahora. Ahora, hermanos, tanto en Hebreos capítulo 1, no vamos para allá, como en el Salmo 104, dice que aparecieron lenguas como de fuego y fueron repartidas. Pero recuerden que en Hebreos 1 y en el Salmo 104 se dice que Dios hace a sus ministros como llamas de fuego. Porque es como Dios hablando por medio de ellos. Y esos apóstoles fueron establecidos por Cristo, por el Mesías que ellos rechazaron. Y Dios todavía tratando con ellos y cumpliéndose lo que dice Joel, Él va a salvar un remanente. Mientras los judíos no se daban cuenta, no entendían que estaban en la última etapa del periodo que había Dios establecido a ellos para ser el centro del plan redentor en el mundo. Por eso Dios les había dado la ley, el tesoro más precioso que puede tener el hombre. Los profetas, el pacto, el templo, todo eso Dios le había dado. Pero estaba todo eso a punto de pasar y, como dice Hebreos, de ser considerado viejo y ser desechado, porque el verdadero sacrificio ya había sido efectuado, el sacrificio de Cristo. Porque el verdadero rey, el verdadero profeta, el verdadero juez, el verdadero sacerdote ya había venido a Israel. Porque ya no iba a hacer falta más el sistema levítico, sacerdotal y ceremonial. Porque en Cristo ya había sido cumplido. Y por eso cuando Cristo muere se rompe el velo del templo de arriba abajo. La separación queda destruida por Dios mismo, con un terremoto que destruye todo eso. Porque ese terremoto no fue obra de hombre. Fue Dios mismo diciendo, esto hasta aquí nomás llegó. Ya entró el verdadero sumo sacerdote a la presencia de Dios. Ya no hay más necesidad de descendientes de Aarón. Este sumo sacerdote es conforme a la orden de Melquisedec, no conforme al orden levítico o arónico.
Entonces, hermanos, Dios hace a sus ministros, estos ministros de Cristo, llamas de fuego. ¿Y por qué? ¿Qué significa el fuego? ¿Qué hace el fuego, hermanos? Alumbra en las tinieblas. El fuego es santo. ¿Cómo que el fuego es santo? ¿Sabían que el fuego se usa para purificar, por ejemplo, los instrumentos para médicos? No, no se usa fuego, obviamente. ¿Qué se utiliza? Calor y sustancias. Pero por siempre, todo el mundo, los que sabían que para cortarle a alguien una herida, limpiarle, había que pasar el cuchillo por fuego. El fuego es santo porque tú no te puedes acercar al fuego, ¿verdad? El fuego en ese aspecto representa a Dios. ¿Qué pasa si tú te acercas al fuego? No lo averigües. Enséñale a sus hijos a no acercarse al fuego y que no se quemen. Si les enseña, está bien que les enseñe a cocinar, pero que tengan temor del fuego. Enséñeles qué se siente algo caliente para que ellos sepan que eso es peor y no se acerquen, porque el fuego no permite que alguien se acerque. Y por eso a Moisés también se le apareció el ángel de Jehová, que es Cristo, se le apareció en una llama de fuego y le dijo, quítate el calzado de tus pies. El lugar donde estás es santo. ¿Por qué? Porque Él estaba ahí. Hermanos, Dios iba en columna de fuego delante de Israel en el desierto. Es que el fuego destruye también lo que debe perecer. Cuando la palabra nos habla acerca de los que edifican, unos edifican oro, plata, piedras preciosas, pero otros madera, heno y hojarasca. El fuego lo probará, la paja, el heno, la madera se va a quemar. ¿Y qué pasa con el oro cuando es expuesto al fuego? ¿Qué le pasa? No se destruye, el fuego purifica lo valioso, pero destruye lo que no lo es. Entonces, hermanos, volviendo a Hechos capítulo 2, esas lenguas eran idiomas como hemos leído. Y este es algo interesante porque todos los presentes ahí en Pentecostés, todos hablaban arameo. O sea, se debe esperar que que era la lengua que se hablaba en ese tiempo, porque aún el mismo hebreo había caído en desuso. No que había quedado olvidado, lo más seguro es que todos los rabinos, el Sanedrín, todos los escribas hablaban hebreo y mucha gente del pueblo. Pero como habían israelitas por todo el mundo, el idioma, digamos, semítico, más parecido al hebreo que todos hablaban era el arameo. Es difícil creer que alguien haya ido a Jerusalén en esos días sin hablar una lengua que se pueda comunicar con la gente ahí. Hablaban arameo. Sin embargo, la gente, esos judíos que estaban ahí ese día, habían nacido porque son hijos de la expatriación, habían nacido en otras naciones y hablaban otras lenguas, eran sus lenguas, digamos, naturales, maternas, original, perdón, del lugar, y el arameo o el hebreo vendría a ser su lengua materna. O sea que ellos hablaban otros idiomas. Verso 5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones del cielo. Cuando dice que ahí habían judíos, obviamente sabemos a quiénes se refieren, pero la mención de varones piadosos lo más probable es que se refiera a los prosélitos, que quiere decir gentiles convertidos al judaísmo, porque al final del versículo 10 dice, tanto judíos como ¿qué? Prosélitos. Entonces, si un gentil se convertía al judaísmo, como fue el caso de Cornelio, él también iba a asistir a Jerusalén para la fiesta, aunque ellos, aún convirtiéndose al judaísmo y habiendo sido bautizados al judaísmo, no se les permitía el mismo acceso en el templo que al resto. Entonces moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Habían mexicanos? Chilenos, peruanos. ¿Habían ahí? ¿Americanos? ¿Ingleses? ¿Se dan cuenta que la escritura hay que entenderla en su contexto? Todas las naciones, es todo el mundo, todas las naciones del cielo, de las naciones de ese, lo que era el mundo para ellos. Verso 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos.
porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Porque los reconocían por la vestimenta seguramente. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en nuestro idioma en la que hemos nacido? Y ahí comienza a describirse las naciones, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. O sea, de todas las naciones habían ahí judíos. ¿Por qué les estaba hablando Dios? ¿Por qué este don? Qué tremendo el poder del Espíritu Santo que puede hacer hablar a alguien en un idioma que no lo conoce. Piensa en eso. Porque nosotros, como estamos acostumbrados a escuchar que el supuesto don de lenguas es solamente decir una tira de sílabas sin sentido no, ellos estaban hablando en un idioma que no conocían. Ellos no estaban ahí balbuceando cosas sin sentido, que ráscame la no sé qué y que no. No, ellos estaban hablando un idioma. Hermanos, el poder de Dios es increíble. Ustedes y yo hemos tenido que estudiar para aprender el idioma que no hablamos por naturaleza. Es tremendo. Lo que está pasando aquí, hermano, es algo glorioso. Dios viniendo a morar con su pueblo, con sus discípulos, venir en ellos, llenarlos. Y ahorita hacerlos que hablen en otro idioma. ¿Por qué en los otros idiomas? Si podían los discípulos haber predicado en arameo. Porque al hablarles en otros idiomas, por un lado Dios les estaba hablando de que Israel estaba bajo el juicio de él. Ahora, hermano, entiende, porque esta nación también está ahorita bajo el juicio de Dios. Pero Dios es paciente y misericordioso. Dios a veces demora en tratar con una nación decenas y decenas de años, a veces cientos de años. Pero esta nación ya está bajo el juicio de Dios. Miren los líderes que tenemos en la política. Miren las ideologías tan absurdas que se creen. Eso solo pasa cuando Dios entrega a una nación a su desvarío, a su rebelión, a su locura. Y tú eres parte de una nación que está bajo el juicio de Dios. Yo no estoy diciendo que Estados Unidos va a caer mañana, ni lo deseo. Al contrario, oramos por esta nación. Damos gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en esta nación. Pero esta nación estaba bajo juicio. Y recuerda cuando el Señor Jesús estuvo aquí y Él lloró sobre Jerusalén. Él sabía lo que Él venía. Por eso a sus discípulos, cuando Él les anuncia la destrucción de Jerusalén en Mateo 24, en Lucas 21 y en Marcos 13, les dice, no pasará de esta generación. Les dio 40 años más de plazo. Aquí estaban entonces dentro de esos 40 años. Y hablarles en otras lenguas a Israel era una señal de juicio. Miren lo que dice Deuteronomio 28. Hermanos, si hay algo que tienen los judíos es que están bien enraizados en su idioma. Por eso yo a veces he dicho, no me considero preparado, equipado como para yo ir a Israel y predicar, porque si yo comienzo a pronunciar los nombres y lugares como yo los pronuncio, los judíos tienen que pronunciárselos bien. También enraizados en su idioma. Y está bien, en cierta manera eso es bueno, no lo estoy diciendo yo como una crítica. Verso 49 dice, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Ahora, hermanos, si todos eran judíos,
todos quizás hablaban arameos, pero lo que sí es cierto es que no todos hablaban las lenguas que los discípulos, el Espíritu les dio que hablasen. O sea, si tú eras cretense, tú podías hablar en el idioma de ellos, pero al que venía de otro lugar, diría, es de chino para mí. Pero el punto es, Dios está hablando. Yo entiendo que está hablando lo que me está hablando en mi idioma, que nací, pero yo no entiendo todas las demás cosas que está diciendo. Ahora, desde el verso 45, porque esta es parte de las maldiciones, si se quebrantaba el pacto, dice, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas por cuanto no habréis atendido la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos, sus estatutos que Él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Servirás por tanto a tus enemigos, que enviaré a Jehová contra ti con hambre y con sed, con desnudez, con falta de todas las cosas, y pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entienda, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto del anciano, ni perdonará al niño. Ahora, no es solamente ese pasaje, hermanos. Si me acompañan por un ratito a Jeremías capítulo 5. Verso 15. Miren, fíjense hermanos, cuando hemos leído Deuteronomio, ¿qué periodo de la era de Israel era? Habían salido de Egipto recién, estaban por entrar a la tierra prometida. Ahora estamos en Jeremías, hermanos. ¿Cuántos siglos ha pasado? Está cerca la invasión babilónica. Jeremías 5, verso 15 dice, he aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hables, lo que hablare. Hermanos, ¿saben qué es lo más terrible? Que Dios te hable y tú no entiendas lo que Él está diciendo. Pero eso los hijos de Israel lo mostraron contra Cristo mismo. ¿Se acuerdan cuando el Señor tuvo esa confrontación con los judíos que habían creído en Él y que después terminan rechazándolo? En Juan capítulo 8 estoy hablando. Y el Señor le dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Les está hablando en el mismo idioma. Y no entienden al Señor. Y lo rechazan. Y le dicen, demonio tienes. Qué bendición es tener la palabra de Dios en nuestro idioma. Pero mi pregunta para ti es, ¿estás leyendo? ¿Estás atendiendo? ¿Estás escuchando? No sea que venga el día en que Dios te quite esto. Porque hay muchos cristianos en las iglesias. Una vez vi un video, hermanos, medio gracioso, donde un joven llama a un plomero y lo llama y lo lleva a la cocina y le dice al plomero, mira, algo está mal acá en la cocina. ¿Por qué? Dice, porque yo en la casa, cuando vivía con mi mamá, yo ponía los platos sucios y cuando volvía después de un rato estaba todo limpio. Pero acá, mira, esto no funciona. Dejo platos sucios y siguen amontonándose. Y el plomero lo mira y dice, igual lo lleva a la lavadora de ropa y le dice, mira, yo dejaba la ropa sucia y cuando venía ya estaba lavada y hasta doblada. Y el plomero. Y algunos de los cristianos son como ese chico que mamá le hacía todo. Y toman a los pastores así. Como, yo estoy bien porque tengo a alguien que me va a hablar, me va a gritar, me va a exhortar, me va a enseñar. Y somos así, tenemos esa mamá que ya nos trae todo listo.
Tener la palabra de Dios, tener posibilidad de estudiar la palabra de Dios es un gran privilegio. Y escuchar. A propósito, fue Jeremías el que dijo en el capítulo 20 que Dios le dice a Jeremías, su palabra es como, la palabra de Dios era como un fuego en su ser. No vamos a ir a ese pasaje en este momento. Tengo que apresurarme ya para cerrar. Isaías 28, verso 11. Este pasaje es importante. Existe un teólogo muy bueno en el campo de la doctrina reformada, pero él es continuista. Él, así como algunos otros pastores, muy buenos hermanos, son continuistas, lo cual significa que ellos creen en la vigencia de los dones. Y yo una vez leí su argumento, parte de su tesis se basaba en este pasaje, y yo decía, ¿cómo puede ser continuista? Cuando te muestra este pasaje, dice en el verso, es un pasaje de juicio, ¿eh? Verso 9 dice, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se dará a entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos. O sea, este es un reclamo como diciendo, si los adultos no quieren aprender, ¿a quién se le enseña? O sea, tengo que, a los bebés, ¿a ellos les voy a enseñar? Porque a veces eso pasa, que hay una generación que no valora, entonces, como decir, a los pequeñitos, a los arrancados de los pechos. Verso 10, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y es el refrigerio, dice, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Hermanos, el hablarles en otras lenguas, para el Israel, sobre todo para el liderazgo, que para ellos el hebreo es la lengua santa, la lengua sacra, como para la Iglesia Católica era el latín, y en cierta manera lo es. Dios hablándoles en otro lenguaje. Si mire que los judíos hasta ahora, por eso, una de las razones que no aceptan el Nuevo Testamento es porque fue escrito en griego, fue revelado en griego, y entonces usted va a encontrar corrientes dentro de los judíos mesiánicos que dicen, no, el Nuevo Testamento fue escrito realmente en hebreo. Pero un judío normal no acepta que Dios hable en otro idioma. Y los judaizantes por eso siempre tratan que los cristianos de trasfondo gentil tienen que saber hebreo y pronunciar hebreo y celebrar todo hebreo. Así que Dios hablándoles en otro idioma. Pero a la vez, hermanos, este es un contraste muy precioso porque las lenguas se originan en la Torre de Babel, donde Dios juzgó a las naciones. Y trajo juicio, trajo confusión, trajo división. Pero en Hechos 2 vemos que Dios, en su gracia, usando las mismas lenguas que Él produjo como castigo a las naciones, ahora a través de esas lenguas, Él traía redención, salvación en Cristo, unión, una idea, un propósito, un solo mensaje. Entonces, volviendo a Hechos capítulo 2, ¿cuál es el mensaje de Pentecostés? Verso 11, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hermanos, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Todo el mundo, no todo el mundo, es una exageración, disculpen. Pero ¿cuántos toman este pasaje de nuevo y su énfasis son las señales? ¿Ese es el énfasis del Espíritu Santo? Para comenzar, cuando alguien hable en lenguas, ojo, tiene que ser en lengua. El movimiento pentecostal nació en la famosa calle Azusa,
en 1900, ya me olvidé la fecha, de 6, 8, no recuerdo. Donde una mujer supuestamente comenzó a hablar en chino. Pero cuando trajeron un intérprete, ese chino no lo entendía ni un chino. O sea que hay que tener cuidado. Yo no estoy negando el poder de Dios. Pero hay que tener cuidado cuando hablamos de la vigencia de los dones. Porque falsificaciones hay por todos lados. Allá mismo en Samaria había un hombre llamado Simón, un mago, que por tiempo tenía engañado a toda esa región con sus artes mágicas diciendo, este es el poder de Dios. Hasta que llega Felipe. Y él ahí ve verdaderas señales. Y lamentablemente ofrece dinero para obtener esa misma capacidad. Y Pedro le dice, tu dinero perezca contigo. ¿Y dónde están todos esos falsos apóstoles, proclamadores de la vigencia de señales y milagros? No solo ofreciendo dinero, pidiéndole a la gente dinero a manera de ofrenda, de sacrificio, es un pacto con Dios para recibir un milagro. Qué contraste entre esos avaros, tomando el nombre de Dios, gente perversa, que no tiene la menor vergüenza de decirle a los miembros de sus congregaciones, tú tienes que darle el diezmo aunque no tengas nada que comer. Y entonces vas a recibir de Dios. ¿Quién le ha dado a Dios primero? ¿Qué Dios necesita de nosotros para que le demos y entonces Él darnos una recompensa? ¿Qué tal ese Simón y ese Juan ahí en el templo diciéndole a un mendigo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy? No, todos esos famosos apóstoles de ahora de la televisión cristiana, de TVN, ¿saben qué le hubieran dicho al paralítico ahí? Dame una ofrenda, de tus limones, esos centavos, siémbralos, y entonces te voy a hacer el milagro. Ni siquiera ofrecían dinero. Estos son hijos de, ¿cómo se llamaba el ayudante del profeta? Que después que Naamán es curado, me olvidé el nombre, perdonen. Que después que Naamán es curado de su lepra, él va y corre detrás de Naamán y le pide lo que el profeta no había aceptado como ofrenda. Porque lo que es de Dios no se da a cambio de dinero ni de nada. Es por gracia. Y cuando él lo recibe, el profeta lo supo. ¿Qué le dijo Eliseo? La lepra que estuvo sobre Naamán esté sobre ti. Hermanos, esta es la presencia de Dios obrando algo tan increíble. Y en lengua, ¿y qué es lo que vemos? Que en lenguas hablaban las maravillas de Dios. O sea, hablaban de Dios. ¿Qué hablaban de Dios? Cosas maravillosas. Las maravillas de Dios. Es que no hay, el idioma ya no da para más. Es lo que a veces nosotros decimos cuando Dios realmente está, el Espíritu de Dios en una persona, en una iglesia, abunda la teología propia. O sea, saber quién es Dios, su gloria, su poder. En Efesios se nos habla de ser llenos del Espíritu Santo y lo que va a producir eso es salmos, himnos, cánticos espirituales, es decir, melodía para el Señor, alabanza a Dios con letra bíblica y acciones de gracias. Todos conocen ese pasaje, es Efesios 5, me parece que es el versículo 16. Me olvidé apuntarlo, les pido disculpas. Perdón, 18.
No se embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias porque te ganaste la lotería. No, dice por todo, al Dios y Padre. Hermanos, cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, esa persona está maravillada de Dios y habla de las maravillas de Dios. De su corazón sale alabanza, gratitud a Dios, aún en las situaciones más adversas. Alguien acuñó el término hace tiempo, y no sé quién fue, por eso no voy a robarme la autoría. De en vez de alabanza, quejabanza, decían en ese tiempo. No sé quién lo inventó, si alguien recuerda. No, cuando el Espíritu de Dios llena, como dice, ya que estamos cerca ahí en Colosenses 3:16, abunda la palabra de Cristo. Cristo es exaltado. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando. Hay enseñanza, hay exhortación unos a otros en sabiduría. Hay canto con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. 1 Corintios 14 dice en el verso 2, el que habla en lenguas no habla a los hombres, dice, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla, ¿qué? Misterios. Y ese tenía el propósito de la revelación en ese momento, porque el contexto histórico del don de lenguas tiene que ver con ese tiempo. Una señal a Israel que está bajo juicio de Dios, pero Dios te está hablando en otros idiomas. ¿Por qué? Porque en el idioma tuyo tú has rechazado, al mismo Mesías lo has matado. Pero aún así te está extendiendo gracia para que usando otros idiomas todavía te está dando oportunidad de salvación. Y se está hablando misterios, es decir, cosas que no se conocían en ese momento de Dios. Hermano, ¿hay cosas pendientes por revelarse acerca de Dios? ¿Qué creen ustedes? Digan. O sea, para nosotros, no. Ya la revelación ya está terminada. De que nos falta conocer a Dios en la eternidad, por siempre. Pero aquí en el mundo no puede venir alguien dando misterios, revelaciones ya de Dios, porque la palabra de Dios ya ha sido completada. Y cuando uno escucha normalmente las revelaciones que la gente da, cada barbaridad que dicen, antibíblica, etcétera, etcétera. Y entonces así termino, hermanos, porque el tiempo me ganó y me quedé corto. Pero me quedo corto en el sentido del tiempo, pues es un pasaje tan profundo, entender qué significa Pentecostés para ellos, por qué en ese tiempo. Y de nuevo, lo voy a dejar ahí. Porque fíjense, voy a terminar el versículo 12, porque dice, estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué está pasando acá? Y algunos decían, no, están borrachos. Ahí es donde Pedro se levanta y le dice, no, esto es lo que profetizó Joel. El contexto es importante, el contexto histórico. Y cómo Dios salva gente en ese contexto. Les invito a ponerse en pie. Tiene mucho más Pentecostés, pero sí, es que si no entendemos eso, hermano, después de Pentecostés, nosotros hacemos, en general hablando, obviamente, cualquier cosa. Pues no, sacamos a Pentecostés dentro de la historia de la redención, del plan de la redención. No entendemos por qué hay lenguas, por qué hay fuego, por qué hay viento. Porque los judíos buscan señal, entonces Dios les está diciendo, este soy yo hablándoles a ustedes. Y vemos la gracia de Dios, hermanos, hablándoles en otros idiomas, porque a pesar de que es señal del juicio de Dios contra ellos, pero les está llegando el Evangelio. Ahora, cuando Pedro se para a predicar, él predica en arameo seguramente. Él no va a predicar en todas las lenguas.
Pero ellos escuchaban las maravillas de Dios en sus lenguas. Y tenían que decir, pero si estos son galileos. Además, no es lo mismo que entre nosotros. Si ahorita veo a la hermana comienza a hablar en chino, pero realmente en chino, ¿eh? Y de pronto por aquí la hermana en francés. Y allá en italiano. Pero no balbuceos, o sea, lenguas. Estaríamos diciendo, ¿qué pasa acá? Pero es el poder de Dios. El poder regenerador de Dios, el poder transformador de Dios, el Espíritu. El poder aún de haber hecho que estos hombres hablaran un idioma que no conocían. Y Dios mostrando misericordia todavía a Israel. Misericordia que en los próximos capítulos de Hechos se va a extender a todas las naciones. Porque ya no solamente van a ser judíos, sino también gentiles, quienes van a recibir el Espíritu Santo y van a ser llenos del Espíritu Santo. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Es tan preciosa, es tan profunda, tan clara, pero necesitamos que nos hagas comprender. Padre, todo el desastre que se hace hoy día, toda la confusión que hay, basada en este pasaje, por no entender, Dios, qué parte tiene ello en tu plan de redención que tú estabas tratando con Israel, por hacer énfasis en lo que tu palabra no hace el énfasis, por falsificar lo que solo tu Espíritu puede hacer genuina y poderosamente. Padre, cuánta confusión. Concédenos entender y gozarnos en este logro de Cristo tan glorioso, de que tu Santo Espíritu esté morando en nosotros y nos llene. Oh Dios, si entendiéramos eso, ya nuestro corazón se postraría en gratitud a ti, en maravillados, sorprendidos de que algo tan glorioso esté pasando en medio de nosotros, que Dios more en nosotros. Te alabamos, oh Dios, te bendecimos, te damos gracias por este tiempo, por la fuerza, la paciencia que nos has dado a los hermanos para escuchar hasta el final. Ayúdales, ayúdanos en esta semana. Te lo rogamos, Padre, manténnos en Cristo y por sus méritos te lo pedimos. Amén. Señor les bendiga, amados hermanos.